Bienvenidos a la segunda parte del video tutorial Estructuras en una base de datos PHP-MyAdmin. Continuando con la parte anterior, ahora nos dirigimos a la opción de diccionario de datos, que contiene la información referente a la estructura de la base de datos. Una vez ingresamos, podemos darnos cuenta que en esta pantalla se nos muestran las diferentes tablas que tiene la base de datos con sus respectivos campos y una descripción del tipo de variable que utiliza cada uno de los campos, si ha sido o no determinado como nulo, el valor que tenga como predeterminado, comentarios adicionales que el administrador haya creado y los enlaces que existan entre cada una de las tablas o las relaciones que existan entre cada una de las tablas. Esta es una opción muy útil, por ejemplo, cuando una base de datos cuenta con múltiples tablas. Para el administrador o para el usuario de la base de datos es de gran ayuda poder tener en una sola pantalla el resumen de todos los campos y tablas que posea la base de datos. Además que nos presenta la opción de imprimir, con lo cual podríamos mandar por medio físico toda la información que necesitemos. En la parte inferior de la pestaña Estructura tenemos la opción de crear una nueva tabla en la base de datos. Por ejemplo, creamos la tabla sede que tenga dos campos. Vamos a continuar. En la primera columna determinamos el campo con nombre, que va a ser el nombre de la sede, que sea de tipo char, y una longitud de 20 caracteres. La segunda columna la vamos a determinar como ID empleado, que sea de tipo varchar, una longitud de 10, y la declararíamos como de tipo index. El motor de almacenamiento seleccionamos InnoDB y vamos a grabar. Ahora podemos ver que la base de datos prueba LJ ya tiene no solo dos sino tres tablas, y aquí estaría nuestra nueva tabla, que es sede, con nombre de sede y la identificación del empleado. Esto sería todo lo correspondiente con respecto a la pestaña Estructura de una base de datos. Ahora proseguiremos a definir estructura en una tabla. Es una opción que nos indica características generales de los campos, los índices y el número de filas ingresadas correspondientes a una determinada tabla en la base de datos, permitiendo ejercer ciertas acciones sobre los campos pertenecientes a dicha tabla. Podemos darnos cuenta que ahora la pestaña Estructura ya no contiene 7 sino 8 diferentes campos en su tabla. La primera columna se denomina campo y contiene el nombre de cada uno de los campos de la tabla. Por ejemplo, en esta tabla cargo que seleccionamos tenemos código de cargo, nombre de cargo y el salario. Tipo, la columna tipo hace referencia al tipo de variable que se utilizará para cada uno de los campos. En esta tabla hemos utilizado los tipos de variable integer, varchar y float, pero existen otras variables que podríamos utilizar como double, decimal, date, datatime, timestamp, time year, entre otros. La columna de cotejamiento hace referencia al cotejamiento o juego de caracteres que se utilizará para cada una de las tablas. En este caso utilizaremos el cotejamiento UTF-8 Spanish 2 CI, tal como lo explicamos para el campo de cotejamiento en la base de datos. La columna de atributos hace referencia al tipo de atributo seleccionado para cada campo. En este momento todos los campos están en blanco, pero podríamos encontrar el atributo binary, que sirve para ordenar campos de texto, no por su orden alfabético, sino según su valor binario. También el atributo unsigned, que significa que los valores son siempre positivos sin signo negativo. Son un tipo de campo que solo puede tener valores desde menos 255 hasta 255. También podríamos encontrar el atributo unsigned zero field, que rellena con cero todos los espacios a la izquierda del número, o el atributo onUpdateCurrentTimestamp, que se utiliza para tipos de fecha.
La columna nulo indica si el campo fue o no marcado como nulo, es decir, si es o no necesario llenar información dentro del campo. Si se coloca el valor nulo en uno de los campos significa que es un dato obligatorio que no se puede dejar en blanco. En este caso, ninguna de las tablas posee un valor definido como nulo, es decir, que es obligatorio llenar cada uno de los campos de esta tabla. La columna predeterminado indica el contenido que se ha definido como predeterminado en cada campo de la tabla. En la columna de predeterminado podemos escribir el valor que queremos que tenga cada campo cuando aún no le hemos escrito otro distinto. Por ejemplo, si usamos una tabla para pedirle información a los usuarios a través de un formulario, los valores que no escriba el visitante en el formulario serán sustituidos por los valores por defecto o predeterminados que señalemos aquí. La columna extra indica si se ha escogido o no el valor de autoincrementar. Esta característica indica que cada vez que se le introduzca un valor en la tabla, este valor se generará automáticamente sumando 1 al último valor que existe en la base de datos. La columna de acción se divide en 7 subcampos, entre los que encontramos navegar los valores distintivos, cambiar, borrar o eliminar, primaria, único, índice y un campo desactivado que se denomina texto completo. Primero iremos a la opción de navegar los valores distintivos, que nos presenta una columna sobre la fila correspondiente al campo y su respectivo contenido. En este caso nos presenta dos columnas, una fila con el número de fila y la segunda columna es código de cargo con su respectivo código. La opción cambiar permite modificar o editar las características de una tabla. Por ejemplo, queremos editar en código de cargo que la longitud de valores no sea 5 sino 1. Hacemos el cambio, nos dirigimos a grabar y el programa ya realiza los cambios. Ahora nuestro código de cargo, la longitud de la variable integer ya no será 5 sino que será 1. La acción eliminar es una opción utilizada para eliminar un registro de una tabla. Presenta un nivel de seguridad en el que pide al usuario confirmar la eliminación del campo. En este caso no la vamos a eliminar, pero si hubiésemos decidido eliminar, por ejemplo, el nombre de empleado, la tabla de empleados hubiese quedado únicamente con dos campos, ID de empleado y código de cargo. La siguiente acción que vamos a trabajar o a explicar es la acción de primaria. Para llevar a cabo nuestro ejemplo vamos a la tabla CD, que fue la última tabla que creamos, y vamos a definir como llave primaria, en este caso como ejemplo simplemente definiremos el nombre. Nos pregunta que si realmente deseamos definir nombre como llave primaria, aceptamos y ahora vamos a detalles y podemos ver que nuestra llave primaria ya es el nombre de la tabla que habíamos asignado. La acción único indica que no puede haber dos o más datos con el mismo valor. Al identificar el campo de un registro como único, el contenido del campo no podrá ser igual en ninguno de los demás registros o tuplas del campo seleccionado como único en la tabla. Por ejemplo, queremos identificar como único el nombre de la tabla sede. Ya se realizó la acción. Ahora, para verificar, nos dirigimos primero a examinar la tabla sede para ver los registros existentes. Podemos ver que existen dos registros, A y B. Ahora vamos a insertar un nuevo registro. El valor que insertaremos será el nombre A con, por ejemplo, el ID de empleado 111. En el momento de dar continuar, nos aparece una pantalla con error porque el nombre que intentamos ingresar ya existe. Pero por ejemplo, si lo que deseamos es ingresar un nuevo registro cuyo valor de nombre sea C, escogemos el ID de empleado, vamos a continuar, podemos ver que en este caso el registro sí se puede almacenar correctamente. La acción index permite identificar como índice de consulta al campo seleccionado. Los índices se utilizan para mejorar y agilizar la búsqueda de los datos dentro de una tabla. En este caso vamos a seleccionar como índice el código de cargo. Se nos indica que la acción ya se realizó. Vamos a detalles y podemos ver que código de cargo ya ha sido indexado. En este caso, código de cargo ya anteriormente había sido definido como índice,
por eso nos muestra una redundancia. Procedemos a eliminar para deshacernos de la redundancia. Vamos a detalles nuevamente y vemos que la redundancia ha sido eliminada y código de cargo ya ha sido definido como índice. La siguiente opción que nos presenta estructura en una tabla es la vista de impresión. Al ingresar nos presenta la tabla seleccionada que es empleada con sus diferentes características, sus campos, el tipo de variables que utilizan, si han sido definidos como nulo o no, los valores que tengan como predeterminados, los tipos de enlaces o relaciones que presenta cada uno de los campos, comentarios y más. Nos presenta otra tabla con la descripción de los índices, todos los índices que presentan y sus diferentes características. También una tabla con el espacio utilizado de los datos, del índice, el espacio del residuo y un total de todos los espacios, de la sumatoria de todos los espacios. Y la última tabla que nos presenta es la de estadísticas de fila, donde nos dan algunas características como el tipo de formato, la longitud de la fila y el tamaño de las filas. Además, en la parte inferior encontramos la opción de imprimir, donde enviar por un medio físico la información que nos presentan las diferentes tablas. Ahora nos dirigimos a la opción vista de relaciones, que es un resumen gráfico de la creación de relaciones con PHP-MyAdmin. Estamos trabajando en la tabla sede y nos indica las relaciones existentes en esta tabla. Nos interesa crear una relación con ID empleado. En el campo onDelete escogemos la opción de cascada, al igual que en el campo onUpdate. Al escoger la opción de cascada, esto asegura que si borramos o actualizamos algún registro dentro de la tabla sede, todos los registros de la tabla empleados que están relacionados con este también se borren o actualicen según la acción. Bueno, una vez determinado lo que queremos hacer, damos la opción de grabar y podemos ver que la consulta se ha ejecutado con éxito. Ahora nos dirigimos a la opción planteamiento de la estructura de la tabla. En este momento estamos trabajando sobre la tabla cargo de nuestra base de datos prueba LJ. Como podemos ver, la pantalla nos indica una tabla con diferentes campos que corresponden a características de nuestra tabla. Por ejemplo, Field Name nos indica el nombre de cada uno de los campos de la tabla, como código de cargo, nombre de cargo y salario. Tenemos estas columnas que nos indican los valores mínimos y máximos que tiene cada uno de los registros de nuestra tabla. También nos indica si hay valores que han quedado en cero o los campos que han sido determinados como null. Y además obtenemos información detallada en esta parte de aquí de Optimal Field Type de cada uno de los registros, de toda la información de los registros de cada uno de los campos de nuestra tabla. En la parte de abajo vemos estas dos opciones adicionales, vista de impresión y previsualización para imprimir el documento. Si nos vamos a previsualización, nos despliega una nueva pestaña en nuestro navegador con la opción de imprimir y mandar a un medio físico la información correspondiente a la tabla. Regresemos y vamos a nuestra opción de vista de impresión, donde simplemente tenemos la opción de determinar nuestra impresora, el número de copias que queremos imprimir para enviar todo a un medio físico.